Bienvenidos al tercer segmento de Conversando con el General. Déjenme contarles que en el primero y el segundo segmento hablamos un tema de coyuntura nacional. Un tema que nos tiene sumamente preocupados, pero que va muy ligado al tercer tema que vamos a tratar hoy en este segmento. En esos dos segmentos hablamos un poquito del protocolo para las usurpaciones y platicamos un poquito de la triste noticia del deceso del oficial tercero Colindres, quien fallece en el cumplimiento de su deber y, por qué no decirlo, por falta de apoyo y desidia en hacer un buen trabajo. Y es así como vamos a entrar de lleno al tercer segmento de Conversando con el General. Vamos a hablar de la iniciativa de ley 6665. Y si usted, amigos, se está preguntando si el día de hoy estamos hablando de temas de la propiedad privada, déjenme decirle que sí. Estamos sumamente preocupados por ese tema y si alguien tiene dudas sobre la importancia de la propiedad privada, déjenme decirle algo. El pilar, ¿sí?, de la República lo constituye la propiedad privada. Y voy a hacer un pequeño paréntesis en esto para que usted, amigo televidente, conozca un poquito de lo que es la República y por qué es tan importante. Y por qué varía de la democracia, que también es un sistema de gobierno, junto con la autocracia, que también es otro sistema, o la monarquía. Todos estos sistemas han sido una evolución del hombre en sociedad. Hasta que nace el pacto social, y no vamos a entrar a muchos detalles porque sí necesitamos no un programa, una serie de programas para hablar de esto. Pero en pocas palabras, en Guatemala nos rige la Constitución y dice que la Constitución de la República de Guatemala, ¿sí?, no dice la democracia de Guatemala. Entonces, la República se caracteriza por tener 3 poderes, independientes cada uno de ellos. El Ejecutivo, que el presidente del Poder Ejecutivo es Bernardo Arévalo, por quien usted votó, yo no. Y el siguiente es el presidente del organismo legislativo, sí, el del Congreso, que usted también votó, y yo también votamos por los señores diputados que nos representan, ¿verdad? Y el tercer poder del Estado lo constituye el organismo judicial. Esos no los elegimos de manera directa, de manera indirecta. ¿Y quiénes son esos del organismo judicial? El poder como tal es la Corte Suprema de Justicia. Y estos magistrados son electos por el Congreso. O sea, de forma indirecta también son electos por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros representantes son los que lo eligen. Entonces, esta república tiene ciertas características. A diferencia de la democracia, donde la mayoría manda, aquí no es donde la mayoría manda. Aquí impera la ley. Y como todos somos sujetos de ley, es fundamental el saber qué leyes podemos pasar y qué no podemos pasar. Entonces, esta ley 6665 considero yo que es una ley que en algunos artículos, principalmente en su artículo 5 y artículo 10, vulneran la propiedad privada. Bueno, el 10, porque el 5 lo que está haciendo es que está declarando de urgencia nacional la necesidad de publicar esta ley. Pero veamos un poquito la ley y de qué se trata. Claro, el general no es loco. Esperemos que no sea loco.
el general, ¿sí?, entiende que Guatemala necesita desarrollarse. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a creer y entender eso si los dos grandes pilares de un Estado son la seguridad y el desarrollo? Las dos tienen que ir, las dos grandes estrategias para gobernar un Estado deben llevar seguridad y desarrollo. Entonces, el desarrollo es fundamental. Un país, un Estado que no busca el desarrollo de sus habitantes, pues ¿para qué está? ¿Verdad? No funciona. Y aquí empiezan las contradicciones. Porque el artículo 1 de la Constitución de la República de Guatemala dice que el Estado se organiza para buscar el bien común de sus ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que el Estado hace una serie de normas, porque si nosotros recordamos la definición de Estado, tiene tres grandes elementos. Algunos les agregan un cuarto y algunos otros hasta un quinto, pero hay tres elementos que no pueden faltar en un Estado. Uno, su territorio, tiene que haber tierra, ¿sí? Si no, no es Estado. Dos, las personas. Pues sí, si no hay tierra y no hay personas, no puede ser, ¿no? Pero tres, y creo que es la más importante de esas, es las normas de convivencia de esas personas. Para que no se maten, para que no se agarren de los chongos, para que no crea que porque yo digo que es rojo y el otro dice que es verde, vayan a crear un conflicto. Entonces estamos plenamente convencidos de que el Estado debe legislar para poder buscar el desarrollo. Y eso es lo que dice esta iniciativa, así de primas a primeras, dice que es urgente desarrollar Guatemala y tienen toda la razón. Y parte de esa urgencia para desarrollar Guatemala pasa por que la electricidad llegue a todos los guatemaltecos o a la mayor parte de lugares posibles que puedan llegar la misma. Y entonces esta iniciativa saca una serie de normas, pero en una de esas normas contrapone directamente con otro artículo constitucional, que es el 39, y este dice que la propiedad privada se debe respetar. Entonces, ¿qué pasa cuando choca la búsqueda del desarrollo, ¿sí?, con la propiedad privada? ¿Y cómo puede pasar esto? Les voy a contar una historia, de veras que creo que es la primera del programa. Hace muchos años, yo para poder ser general, primero tuve que haber sido subteniente y teniente. Aunque hay algunas personas que creen que uno llega a general así y ya solito caen los laureles, pero no. Estando yo haciendo una carretera en San Marcos, era la carretera que iba del San Marcos al Monumento. Para los que conocen esa área es muy fácil de entender, pero para los que no, déjenme decirles que es como quien dice del pueblo, donde está la cabecera del pueblo, para hacer ruta a los pueblos que están en la parte alta, en la montaña. Entonces era un poco difícil el acceso a esa parte. Muchos ganchos, como aquellos de hace mucho tiempo cuando iban a San Juan Zacatepeques, que era gancho tras gancho tras gancho. Pues el subteniente, teniente era ya en esa época, Méndez, dijo, no, aquí el bien común y hago una recta y me paso llevando los terrenos de todos. Error. ¿Sí? Me jalaron las orejas y feo. Tuvo que venir mi jefe a arreglar el problema que armé, porque sí, la propiedad privada también hay que respetarla y el bien común también es importante, pero para eso hay un proceso y un procedimiento, el cual el teniente le pareció magnífico. Ahí, ese es un buen ejemplo de lo que puede pasar hoy por hoy con esta ley. Esta ley prácticamente dice que cualquier teniente puede decidir si paso por aquí y lo demás es historia. Y eso no puede ser. En una república eso no puede ser. Ay, entonces, ¿cómo hago para que prevalezca el bien común ante el bien individual? ¿Sí? Debe de hacer todo un proceso. ¿Ya?
que es necesario pasar por aquí y no se puede pasar por otro lado, perfecto, pero hay que hacer un proceso. Y ese proceso debe de ir a un juez y un juez debe de analizar todos los elementos para poder determinar si es imperativo el paso por ahí. Y si es imperativo, debe de resarcir a los dueños del terreno, ¿sí?, con la compra o el pago del derecho de paso o de servidumbre de paso. Pero no debe de ser a donde a mí se me dé la gana y decir, es que aquí cuesta 10 centavos, 100 quetzales o 1,000,000. No, debe de ser a precio de mercado. Y debe de satisfacer algunas cosas. ¿Qué pasa si con ese paso deja inutilizado el resto de mi propiedad? Bueno, pues la deben de comprar toda. Porque yo no voy a perder en ese sentido. Recuérdense que aquí estamos hablando del sudor de la frente suyo por adquirir ese terrenito. Y que solo venga alguien y diga, por aquí puedo pasar, y usted ya no pueda gozar de ese terreno o de hacer con ese terreno lo que usted guste. De repente usted quería hacer una cancha de fútbol ahí y ahora con una torre ya no puede hacer una cancha de fútbol ahí. Entonces el terreno ya no tiene razón de ser porque usted lo compró para desarrollar una cancha de fútbol. Entonces todo esto es lo que debe de ver un juez, ¿sí?, a través de los mecanismos correspondientes para que la persona afectada tenga un resarcimiento apropiado. Así como se está dando este caso, hay muchas más vulnerabilidades que pareciera que para nosotros se vuelven muy normales, porque hemos descuidado el tema de la república, como yo le digo. Ese término república garantiza el derecho de las minorías ante las mayorías. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haber 10 que estén pensando que debe ser rojo, pero habemos 2 que estamos pensando que es verde y tienen que respetar nuestro punto. No nos pueden pasar encima solo porque son más o porque tienen más necesidad. Eso no puede ser. Entonces, y digo hemos porque habemos un grupo de personas sumamente preocupados por el tema y estamos pidiendo audiencias con varios diputados para hacerles ver lo que está pasando. No puede ser que de la noche a la mañana alguien decida que va a pasar sobre mi terreno algo que puede significar la pérdida de mi patrimonio. Y en ese sentido, todos, porque miren, la propiedad privada no es solo una tierra, no es solo una casa. La propiedad privada también es su auto. La propiedad privada también es su bicicleta. La propiedad privada también es su teléfono. Que porque a mí en la telefónica cada año que renuevo me dan un teléfono nuevo y el otro lo guardo o ya no lo uso. ¿Y qué de apetate va a venir otro y va a decir? Es que como ya no usas ese teléfono y el mío ya está viejito, dámelo. Pues si usted quiere se lo da y si no quiere lo deja guardado ahí. Lo que no pueden hacer es tomarlo abusivamente. Porque hoy empiezan con un teléfono, mañana empiezan con una finca y pasado mañana empiezan y terminan con todos sus bienes. Y, es que es el bien común. ¿Cómo que sí el bien común? ¿Y qué significa el bien común? Es que el bienestar de la mayoría, sí, pero yo también cuento. ¿Ah? Al final, eso está como cuando dicen el pueblo. Sí, ¿quién es el pueblo? Si el pueblo también soy yo, pues. A mí también, señor diputado, usted me representa y como representante mío debe de tomar en cuenta que no todos pensamos igual. Sí, pero fíjese que hay 5,000 personas que necesitan que pase por aquí este tendido eléctrico, ¿sí? Pero hay 19 millones de personas guatemaltecos que también tienen derecho a que se les exige y que se les respete su propiedad.
Y miren, es triste que el tiempo se nos acabe para poder poner muchos más ejemplos sobre la importancia que tiene para todos y cada uno de nosotros el primero conocer nuestros derechos. Saber que hicimos un pacto social donde exigimos que se reconozcan nuestros derechos. Tenemos voz, tenemos voto. Por eso es que vivimos en un sistema donde tanto el elegir y ser electo es un derecho ciudadano. No de unos pocos, que pareciera que son unos pocos. Andan ahí algunos que ya se van a echar, creo que la cuarta vuelta para ver si tal vez así se recuerdan de que pueda llegar a una posición de poder. Amigo guatemalteco, le hablo del corazón, un hombre preocupado, un ciudadano preocupado por el tema de la propiedad privada. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos si ni siquiera les podemos dejar la certeza de que lo que trabajen y lo que emprendan hoy, el día de mañana cualquiera se los puede quitar porque cree y piensa que es más importante que uno y porque tiene el poder y la fuerza para atravesar su terreno, su patio, cualquiera de sus propiedades? El día de mañana van a decir que usted tiene que cerrar la tienda porque por el bien común usted ya no puede hacer tal cosa. Y vulneran el derecho al trabajo y otras cosas más. Entonces, para resumir el programa de hoy de Conversando con el General, estuvo en 3 segmentos. Los 2 primeros segmentos hablamos específicamente del problema de el desalojo en la finca Macho Creek en Morales y Zabal, donde fallece un héroe, un policía nacional civil. Después hablamos un poquito de lo que es la ley 6665 y no me quiero despedir sin invitarlo a usted, amigo televidente, a que nos vuelva a sintonizar la próxima semana en este mismo canal para hablar de otro tema interesante para todos los guatemaltecos. Buena tarde.